último bloque de Más Noticias, edición mediodía, y como todos los jueves tenemos nuestro segmento de oficios y profesiones de la mano de nuestra compañera Andrea de la Nava. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, Néstor, y hoy vamos a hablar de una profesión que es muy popular, por lo menos en nuestro país. Y yo diría que a ellos y a ellas es mejor no necesitarlos, pero siempre es bueno tener un contacto de un abogado o abogada amiga. Así que hoy en este segmento de oficios y profesiones te vamos a mostrar el testimonio de 2 abogados y 2 abogadas de la ciudad de San Luis. Elegí ser abogado por el rol fundamental que cumple un abogado dentro de la sociedad, ya que no solamente somos auxiliares de la justicia, sino que también velamos por su correcta administración, ya que a través de nuestras herramientas legales y a través del uso y aplicación de la legislación vigente se puede ayudar a muchas personas. Decidí ser abogado porque me parece una misión muy importante poder contribuir a la sociedad desde el lugar de la justicia, pudiendo atender las necesidades de gente que necesita ese acceso a la justicia, a hacer valer sus derechos. A mí siempre me movilizó la falta de justicia en algunas situaciones de la vida, y pensé que siendo abogado iba a poder, en vez de ser un mero espectador o víctima de alguna situación, o ver cómo personas son víctimas de ciertas situaciones injustas, siendo abogado yo podía ayudarlas, y ayudando a ellos también uno se puede ayudar a sí mismo. Desde muy chica, 5 o 6 años, ya la profesión o la vocación me decía que era la defensa, ¿no? Yo tengo una hermana con discapacidad y realmente desde muy chica me inspiró el defenderla o el saltar en defensa de, entonces siempre que un interés o un derecho está en peligro, me encanta, me nace la necesidad de justicia. Por ejemplo, no defendería a un violador. No haría defensa de ciertas personas que han cometido delitos demasiado injustos, como el que te acabo de decir, o algún asesino serial. Empecé haciendo penal porque me encanta, creo que todos empezamos con eso que nos parece que es lo más apasionante, y después lo dejé un poco por práctica, me fue llevando la vida por otro lado, pero no sé si no lo haría, no hay nada que no esté dispuesta. Quizás aquellos casos en los que pudiera existir alguna especie de conflicto moral, ético, religioso, personal, ¿no? De lo contrario, uno tiende siempre a inclinarse por aquellos casos en los que está más experimentado, que ha estudiado más, que se dedica más particularmente. Los casos con los cuales no trabajaría son los que no se encuentran ligados íntimamente con la especialidad que realizo, que es el ejercicio del derecho penal. Las consultas, en principio, sí se cobran, se encuentra regulado por el Colegio de Abogados, pero yo, desde lo particular, al momento de hacer una evaluación del caso o de la persona la cual asiste, teniendo en consideración la situación de vulnerabilidad o la vulnerabilidad del caso propiamente dicho, suelo tomar a veces la decisión de no cobrarlos. Las consultas se deben cobrar. Si se cobran o no se cobran, a veces queda facultativo de profesional, pero es un trabajo. Nosotros vivimos de nuestra profesión, porque además la consulta implica una cierta investigación del caso. No es solamente esa hora y media que lleva la entrevista, donde uno toma contacto con el cliente, se interioriza de su problema, sino que además viene una etapa de una investigación de todo lo hablado, de consultar expedientes y demás. Así que necesariamente la consulta se debe cobrar. Las consultas se cobran. Existen algunos casos en los que uno puede salvar el cobro de la consulta, en el caso de clientes en los que uno ya lleva otros trámites con ellos, otras causas y demás. En esos casos, a veces, cuando son clientes fijos o incluso también abonos mensuales, no cobramos, pero en general sí. Las consultas en principio se cobran, la profesión se presume onerosa, esta es la defensa inclusive de colegios, de lo institucional,
pero hay situaciones de vulnerabilidad, en principio general lo laboral no se cobra, y hay situaciones de familia de vulnerabilidad que tampoco se cobran. Esto uno lo va adaptando según la necesidad muchas veces que perciben el cliente. No, la verdad es que no, no miro, sé que hay, las conozco, pero no, la verdad es que no veo. Sí, pero si hubiera algo de producción nacional, porque acá hay un temita, y siempre le digo a la gente, ¿no? Si vemos, qué es eso, estas series americanas de Netflix, el sistema en Estados Unidos es totalmente distinto. Los juicios son orales y muchas veces vienen y nos dicen, bueno, pero si solo vi en, no sé, la ley del orden. No, pero yo siempre les aclaro, acá es distinto. No existe la agilidad que existe en los tribunales del Common Law, donde el derecho es oral y es mucho más ágil. Sí, es un placer que creo que tienen muchos abogados ver series vinculadas a la profesión. A mí me gusta mucho la ley de los audaces. En una etapa me agarró por alguna serie, pero actualmente ya no. Los casos más difíciles son los que se encuentran en peligro o en riesgo, mejor dicho, la libertad de una persona. Hay casos que son realmente complejos y personalmente considero que los casos de mala praxis médica son los más difíciles de tratar. Lo más complejo son aquellas causas que tienen relación a su vez con otros expedientes. Entonces implica no el estudio de un solo expediente, sino de varios. Suele suceder por ahí con el tema de los sucesorios, sobre todo. Todos los casos sin duda que son de salud son muy complejos porque, y sobre todo cuando el cliente tiene razón, porque siempre digo que cuando el cliente tiene razón hay que demostrárselo a un tercero que es el juez y que es quien decide. Entonces cuando el cliente a veces no tiene razón, que a veces nos toca lograr lo mejor posible, es más fácil demostrarle o decirle que no se logró. Pero en temas de salud es complicado. Sí. De hecho es con lo que primero uno empieza, se fogonea, y en algún momento dije nunca más y siempre vuelvo. No tengo problema con tomar casos donde se encuentren involucrados o sean parte, familiares o amigos. De hecho, he llevado algunos casos sin inconvenientes. Siempre hay que ser objetivo, ¿verdad? Sin dejar de tener en cuenta que la subjetividad a veces es inevitable. Somos seres humanos. Pero sí los tomo, sí, no tengo problema. Sí, si veo que no me afecta o no llega a un nivel de conflicto de intereses, sí, lo suelo tomar. En lo personal considero fundamental la constante formación y estudio por parte de un profesional. Esta no solamente es una opinión mía, sino que también se encuentra regulada dentro de la ley de ética profesional, el deber del abogado de tener una constante actualización sobre la materia que ejerce. Sí, totalmente, esa es la clave. La abogacía, como la medicina, se actualiza constantemente, los conocimientos, la cultura, las normas cambian, las conductas cambian. Pensemos que las normas son consecuencia de las conductas. Cambian las conductas, cambian las normas. Tenemos códigos nuevos como nos ha pasado actualmente. Sí, el derecho es dinámico, es una ciencia dinámica, más ahora con los cambios probables que haya. Permanentemente hay que estar atento, hay que estar formándose porque uno puede pecar y quedar muy rápido y fácilmente desactualizado. Es muy necesario, es más, cuando se producen cambios como los que se están produciendo actualmente, a nivel legislativo, a nivel de decreto de necesidad y urgencia, es muy necesario mantenerse estudiando, actualizándose, capacitándose, porque es una necesidad para poder hacer un asesoramiento como corresponde. Sí necesita abogado. Sí, en las causas propias a veces es muy difícil, uno pierde el norte, quiere todo ya, realmente lo de que no se pueden causas propias ejercer es cierto. Por suerte, nunca he necesitado un abogado, pero bueno, en el caso de llegar a necesitarlo, creo que en el lugar, en el espacio de trabajo que me encuentro, tendría los mejores. Sí. Sí, necesité en algún temita familiar, en el caso de un divorcio personal, pero sí.
Yo particularmente no, pero en mi familia sí, y de hecho ese trato con esos abogados con los que hemos llevado a cabo trámites, causas personales, la verdad que han sido muy fructíferos y de hecho en parte también motivaron el estudio de la carrera de Derecho. Seguimos hablando de esta profesión y en este caso le damos la bienvenida a Antonella Sanglá. Ella es abogada. Bienvenida, Antonella. Muchas gracias. ¿Cuántos años hace que te dedicas a la abogacía y especialmente a lo que es el derecho penal? Hace varios años ya que me dedico al ejercicio de la profesión. En el año 2018 yo me matriculé, pero años anteriores prestaba colaboración en diversos estudios jurídicos y puntualmente en la parte penal a la cual haces referencia, hace aproximadamente 4 años que tengo un ejercicio exclusivo en la materia. Bien. Teniendo en cuenta que el derecho penal es tu especialidad, seguramente te has encontrado con casos impactantes, fuertes. ¿Cómo se manejan las emociones cuando un profesional tiene que impartir o trabajar por el derecho ya sea de la querella o de la defensa? Es una gran pregunta esa. He estado participando como abogada defensora en casos que últimamente han sido bastante resonantes en la provincia, pero bueno, en cuanto a las emociones, muchas veces suele ser imposible que a uno no le afecten de manera al menos indirecta la situación del cliente, porque uno empatiza con la persona, ya sea a veces con la víctima o con el propio imputado, así que uno trata realmente de apartarse un poco de la situación, pero bueno, a veces no se puede. Bien. En tu caso, al ser abogada, ¿considerás o has vivido hechos que pueden considerarse de discriminación o de un trato diferencial por el hecho de ser mujer y sobre todo en el ámbito penal? Yo creo que actualmente eso se ha ido modificando. Sí, en mis comienzos hay una especie de inclinación en la parte penal por elegir un abogado varón, pero en la actualidad, con las reformas y con la participación más amplia que tiene la mujer y el rol mismo de la mujer dentro de las diversas funciones y ejercicio de profesiones liberales o de oficio, creo que han allanado mucho el camino para que hoy eso no sea un impedimento. Bien, una pregunta más antes de despedirte. Quería saber si quizás en el ámbito con los colegas, en la sociedad se habla mucho de los cambios que necesita la justicia. Ustedes como profesionales del derecho, ¿qué consideran que quizás se debe modificar de manera urgente? Yo desde lo personal considero que lo primordial en la justicia es que cada uno de los funcionarios públicos que integran ese cuerpo cumplan el rol específico por el cual han sido designados y por el cual trabajan, ya sean fiscales, defensores, jueces. Considero en lo personal que si cada uno de ellos ejerce de manera adecuada el rol que le ha sido encomendado, la justicia debe funcionar y funcionaría muchísimo mejor de lo que funciona. Bien, muchísimas gracias. Por favor, gracias por la invitación. Nosotros seguimos con más noticias y nos despedimos hasta el próximo jueves en este segmento de Oficios y Profesiones.